Leonardo Palacios, quien es experto en materia tributaria, para que nos amplíe un poco más pues esta información que se ha dado a conocer, aunque desde el Ejecutivo Nacional pues no se ha dado mayores detalles sobre esta nueva reforma tributaria que, bueno, implicaría además de eso la inclusión de este impuesto a algún patrimonio que tengan los venezolanos. También se ha dicho desde el Estado que quieren incrementar la recaudación de impuestos para dejar un poco de lado pues lo que tiene que ver con la recaudación petrolera, depender un poco más de la recaudación tributaria en lugar de depender tanto de la industria petrolera. ¿Qué opinión le merece a usted esta reforma que se va a realizar y si esto no pues implicaría algunos cambios o algunos esto no iría en contra del patrimonio de los venezolanos o de su estabilidad económica? Bueno, efectivamente hay una propuesta de reforma tributaria hace bastante tiempo. Desde el año 2004, incluso recién encargándose el profesor Tobías Nóbrega del Ministerio de Hacienda y de Finanzas, o de Finanzas, como se le llamó en aquel entonces, se hizo una propuesta importante de reforma tributaria, la cual fue engavetada por la Asamblea Nacional. Desde ese entonces, distintos voceros del Parlamento, como Ricardo Sanguino, Jesús Farías, en distintas oportunidades, el ministro Giordani en 3 oportunidades, el ministro Chávez, el presidente Chávez en su oportunidad, ahora el ministro Maduro han venido hablando de una reforma tributaria. Lo cierto es que todo el mundo está consciente de la necesidad de una reforma tributaria, nadie sabe en qué consiste la reforma tributaria, o mejor dicho, todos tienen una visión, una propuesta de lo que puede ser la reforma tributaria. Sin embargo, cuando uno va a las fuentes de conocimiento de todo este proceso de las políticas públicas, entre ellas la política fiscal, incluida la tributaria y la administración tributaria, tenía que acudir a varios documentos. Un documento esencial son los lineamientos generales que constituyeron el Plan de la Nación para el año 2007 y 2013, conocido como Plan Simón Bolívar, y ahora debe estar complementado con el Plan de la Patria, que fue el legado que, de acuerdo a la nomenclatura del gobierno, dejó el presidente Chávez. Dentro de los documentos esenciales también hay que analizar el programa económico bolivariano para la transición al socialismo del siglo XXI, cuyo autor es el ministro actual de Infraestructura, el profesor Jaime Neltrudis, donde está bien delineada una propuesta de reforma tributaria tendente a la definición de lo que es un Estado socialista o un sistema tributario socialista, hacia el Estado socialista bolivariano, como se denomina. Ahí lo que se busca esencial y fundamentalmente es el eje de todo el sistema va a estar basado en el impuesto sobre la renta, proponen un sistema cedular de impuesto sobre la renta que permite una discriminación de las distintas fuentes de renta para gravar con mayor intensidad, es decir, con alícuotas mayores, a ciertos sectores, entre los cuales se menciona en ese documento a la banca. Se busca la manera de eliminar exenciones, exoneraciones, incentivos fiscales, de manera que puedan ser fijadas no por la Asamblea Nacional ante la eventualidad que se pierda el control de la Asamblea, sino por vía de decreto, es decir, por vía del Ejecutivo Nacional, del presidente del Consejo de Ministros. Igualmente se establece un mecanismo importante para todo lo que es la renta pasiva proveniente de intereses y empresas de capital. Como alternativa a esa forma de imposición, se establece que la imposición indirecta, es decir, aquella que pagan todo el mundo cuando consume bienes y servicios, debe ser minimizada y en consecuencia fortalecer la llamada imposición directa, que es el impuesto al patrimonio. Sin embargo, ese impuesto al patrimonio que se propuso en el 2005 va a dar pie, y estamos casi seguros, a la posibilidad que vuelvan al impuesto los activos empresariales de las empresas. Es decir, se va a establecer un impuesto al patrimonio no a la persona natural, sino a la empresa, y esto es parte de la lógica que representa el establecimiento de una cantidad de tributos que permiten cierre de todos los controles, desde la importación, costos, precios justos, rentabilidad, exportaciones, insumos y todo lo que es el sistema de distribución. Es decir, que la reforma tributaria va a estar en función justamente a esa política de centralización o de planificación centralizada que busca el control absoluto de la producción de bienes y servicios. Entre otras razones, creemos que entre los impuestos indirectos que pudieran establecerse de acuerdo a ciertas propuestas que se han oído, son los impuestos selectivos al consumo de ciertos y determinados bienes calificados como suntuarios y lujosos. De manera que, resumiéndote en esta primera parte, la reforma tributaria la sabemos por aproximación, por el estudio y seguimiento de varios documentos,
por el análisis de todo lo que son las propuestas contenidas en los lineamientos del Plan Simón Bolívar y Plan de la Patria, buscando obviamente la que es la lógica de la definición de un Estado socialista tributario o Estado bolivariano socialista, como también se le ha dado en denominar. Ahora, y otro... ¿Sí? Sí, doctor Palacios, ¿qué tal? Le saluda Gabriel López desde el estudio de Primera Página. Un placer tenerlo con nosotros. Ahora, cuando se está hablando de este tema de un tributo para pechar el patrimonio de las personas naturales, habría que empezar explicando, tal como lo hizo nuestra compañera Alejandra Merchán, que esto es apenas una hipótesis, ya que oficialmente nada se ha hablado de ello desde autoridades del CENIAT, muchísimo menos desde el Gabinete Ejecutivo de la República. Entre tanto, sí es un tributo que existe en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Colombia y España. Sin embargo, ante esta hipótesis, algunos de los expertos en Venezuela y analistas en la materia han dicho que de darse oficialmente y efectivamente la creación de este impuesto, que hasta ahora ha sido solo de información extraoficial, se estaría desestimulando la inversión en nuestro país. ¿Usted podría explicarnos exactamente por qué desestimularía la inversión? Estamos confundiendo gimnasia con magnesia. La inversión se estimula o se desestimula de acuerdo a ciertos determinados impuestos. Y obviamente, si me permite el esquema que es lógico pensar para incentivar la inversión, tiene que haber primero seguridad jurídica. Tú no puedes someter a las empresas, a la inversión nacional extranjera, a la inseguridad de un riesgo regulatorio que da marco y pie para el establecimiento de leyes que buscan sanciones como expropiaciones, confiscaciones, que no permite una rentabilidad acorde con la actividad económica financiera subyacente de la realidad económica del país, como es el caso de la ley de costos y precios justos. Tú no puedes traer inversión extranjera si estableces un impuesto sobre la renta incrementado con reducción de las deducciones que se pueden hacer para lograr la renta la renta neta gravable anual. Tú no puedes establecer un proceso de inversiones cuando aumentan las alícuotas de manera indiscriminada. Tú no puedes tener un esquema de atracción de inversiones si se establece un mecanismo que no contemple incentivo a la tecnología de punta. No puedes establecer inversiones extranjeras si defines un impuesto al activo empresarial, tal como lo propusimos como responsabilidad en el año 1991. Lo que pasa es que el esquema impositivo económico y la concepción del Estado en países de economía emergente y que compiten con Venezuela, como Colombia, México, Chile y Perú, están discutiendo o han discutido reforma tributaria, es totalmente distinto a Venezuela. Allá tiene una economía de mercado, una economía libre, sin intervención asfixiante del Estado. Aquí tenemos un Estado comunal, un Estado donde existe una asfixia prácticamente mecánica por vía de órdenes, controles, intervenciones en todas las decisiones de importación, producción, distribución y consumo, que obviamente hacen que el inversionista nacional no ponga su exceso de rentabilidad en el proceso de inversión y mucho menos en la atracción de capitales nuevos, frescos a Venezuela. Mucho más cuando se habla dentro de toda la normativa del Estado comunal de una reinversión social del excedente, que no es más que simplemente establezco topes a la rentabilidad, pero no doy posibilidad de reinversión y de capitalización. El impuesto al patrimonio es un impuesto que va a afectar al grueso de los venezolanos que tengan un apartamento como inversión, producto de sus ahorros, etcétera, pero no va a ser realmente ni un desestímulo a la inversión, sino simplemente un golpe más al bolsillo del venezolano. Lo que sí puede constituir un desaliento importante a la inversión es el establecimiento o la revisión del impuesto al activo empresarial que el presidente Chávez derogó en el año 2004 en una asistencia, un evento que tuvo en una asamblea de FEDECAP. Ese es el esquema que trae inversión o aleja inversión, todo signado por la seguridad jurídica.